¿Qué tan importante es la densidad de siembra o la densidad de plantación en nuestro cultivo? ¿Qué tanto influye esto en el rendimiento de nuestro cultivo? ¿Quieres saber todo esto y algunas cosas más? Pues quédate en este video hasta el final. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like, darle a la campanita para que te llegue la notificación cada que yo suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. Bueno, pues antes de establecer un cultivo siempre nos preguntamos, o al menos eso es lo que debemos de hacer, preguntarnos qué densidad de población vamos a tener. Y mediante esto vamos a saber qué densidad de siembra vamos a ocupar, la distancia entre planta a planta que vamos a tener, el marco de plantación, por ejemplo, si hablando de árboles, y esto depende también de nuestro cultivo. Ahora sí que como decimos todos los ingenieros, depende del cultivo. ¿Y por qué depende del cultivo? Pues porque cada uno tiene su diferencia en cuestión de siembra. Hay cultivos que se siembran a reguero, como decimos comúnmente, a chorrillo, como decimos también comúnmente, en un acomodamiento lineal, en zigzag, por ejemplo, a diferentes distancias, a diferente acomodamiento. Esto varía mucho, ahora otra vez depende del cultivo. Y algunos necesitan que para el rendimiento estar juntos. ¿A qué me refiero con esto? Es que son plantas que no compiten tanto entre sí, por eso es que es posible sembrarlas muy juntos. Hablando del caso, por ejemplo, de hortalizas como el cilantro, como los quelites, tal vez el epazote también, otras cosas como forrajes, como lo es el sorgo forrajero y el grano, la avena, el trigo, la alfalfa, son cultivos que se pueden sembrar a reguero, a chorrillo, en banda también inclusive, hablando del caso del sorgo, del trigo y de la avena. Y esto es porque entre ellos, por más que estén muy juntos, no van a competir tanto que no puedan crecer, en realidad. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el maíz. Si lo sembramos muy junto, hay tanta competencia entre ellos que no va a desarrollarse adecuadamente. En la actualidad se han estado desarrollando algunos híbridos y variedades que ya se pueden sembrar un poquito más junto a razón de 15 centímetros entre plantas, pero anteriormente, pues con los criollos, por ejemplo, tendrías que sembrarlo a 20 centímetros, 30 centímetros o un poquito más, porque si hay mucha competencia. Y el maíz depende mucho del espacio por la luz del sol. Si no le pega la cantidad de luz adecuada, las plantas no se van a desarrollar bien y no vamos a tener un buen rendimiento en el cultivo. Y ahí es donde, pues como decimos al principio, qué tanto influye la densidad de población de nuestros cultivos para su rendimiento. Como les mencionaba, depende del cultivo, ¿no? En la mayoría de las hortalizas de fruto, como el jitomate o tomate, el pepino, los chiles, entre otros, influye demasiado porque si lo estableces tu cultivo muy cerca a una densidad de población de, bueno, hablando de distancia entre planta a planta de 15 centímetros a 20 centímetros, la mayoría de estos cultivos que te mencioné van a tener un bajo rendimiento porque el fruto no va a crecer lo suficiente. De hecho, la planta no va a crecer lo suficiente como para eh, tener buenos frutos. Un buen porte de la planta es algo muy importante para tener buenos frutos. Normalmente porque pasa algo similar que con el maíz. Tienen una competencia para ganar luz solar. Si no tienen una buena luz solar, lo único que van a hacer es crecer hacia arriba por la competencia. Ellas buscan la luz mediante el movimiento de fototropismo, se traduce en el movimiento buscando la luz o hacia la luz. Entonces, pensando que hay algo más encima de ellas, van a estar creciendo y creciendo y creciendo, y en vez de pues tener un buen tallo grueso, van a tener un tallo delgado, en vez de tener hojas grandes y vigorosas, van a tener hojas pequeñas y delgadas, porque no está pasando la luz correctamente.
Los entrenudos entre hoja y hoja van a estar más largos. Las yemas florales también se van a alargar más. Si puedes, si puedes tener una yema floral cada 2 hojas, con estas condiciones vas a tener una yema floral cada 5 hojas, por ejemplo, y eso demerita el rendimiento de tu cultivo. Entonces, no es como que te vaya a decir una densidad de población en general para todos, porque no la hay, no la existe. Como te mencioné al principio, depende de qué cultivo tengas, vas a establecerlo a una densidad de población que ese cultivo demande. Pero bueno, te puedo dar algunos tips, algunas recomendaciones de acuerdo a mi experiencia para algunos cultivos. Por ejemplo, el maíz sí o sí tiene que ir, si es híbrido o de variedad, tienes que investigar la variedad, puede ir a 15 centímetros entre plantas. Algunas variedades te permiten meterlos a 10 centímetros, lo cual es algo considerablemente tentador porque vas a tener más plantas por hectárea y vas a tener obviamente más mazorcas por hectárea también. Pero eso dependiendo de la variedad que estés por cultivar o del híbrido. En el caso de las hortalizas como el tomate, el pepino, el chile habanero, normalmente vienen una distancia entre plantas de 30 a 50 centímetros lineales y entre líneas por lo menos de 1 metro a 1,50 m para que tenga una buena luminosidad desde la punta de la planta hasta pues hasta abajo, hasta donde pueda ocuparlo la planta, porque conforme van creciendo también se van haciendo sombras de una línea a otra línea, pero más o menos esa es. En el caso de los chiles sí es un poquito más largo porque tienden a tener un porte más ancho o más amplio. eh, Normalmente podemos decir que la distancia sería de 60 a 80 centímetros, inclusive hasta 1 metro, dependiendo también de la idea que tengas tú para el tutoreo, para las podas, todo eso también tiene que ver, porque si, por ejemplo, estableces un cultivo muy junto, lo más junto que puedas, o sea, no te estoy diciendo que el jitomate o que el tomate lo pongas a 20 centímetros, porque ya sería pues algo muy negativo para la planta y para ti. Tendrías que hacer podas más seguido, tendrías que vigilar que no haya retoños o chupones, como normalmente lo dicen, lo conocen. Entonces ahí es donde depende mucho también de la idea que tengas tú de cómo vas a darle continuidad al cultivo, cómo vas a gestionar todos esos trabajos de poda y de tutoreo de tu cultivo. En el caso de los chiles, normalmente se hace un tutoreo embarándolo con lía. Algunas variedades ya vienen para este tutor de lía de un solo tallo, por ejemplo, pero pues normalmente así es. Entonces, para jitomates o tomates puedes usar esa densidad de población de alrededor de 35 centímetros. Para pepinos igual 35 centímetros. Para chiles, cualquier tipo de chile de 60 a 80 centímetros. El maíz, ya que yo lo había mencionado al principio, de 15 centímetros si son variedades mejoradas. Si no son variedades tan mejoradas, son variedades criollas, tendrías que meterlo a 20 a 30 centímetros de longitud. El ancho del surco también varía, pero pues normalmente si son plantas de porte ancho, tendrías que meter el ancho del surco de 1 metro a 1,5 metros. Si son de porte pequeño o angosto, puedes meterlo a 80 centímetros, 90 centímetros. En el caso del maíz, por ejemplo, normalmente se acostumbra a meterlo a 80 centímetros, 90 centímetros. Se puede. El frijol también, ¿no? 80 centímetros es lo que se podría, ¿no? En el caso del frijol, la densidad de población normalmente viene variando. Lo habíamos trabajado muchas veces de 20 a 30 centímetros, pero como es una planta normalmente de porte amplio, podemos meterlo a 30 a 40 centímetros
para que cada planta exprese su genética de manera espléndida y tenga un buen rendimiento cada planta. Porque normalmente, como no son plantas que compitan tanto entre sí, pueden llegar a cultivarse a una densidad de población muy junta y que tengas plantas por hectárea muy disparadas o que tengas muchas plantas por hectárea, por ejemplo, y vas a tener buenos rendimientos. Pero cada planta te va a dar menos que si la cultivaras a una distancia considerable. Entonces, ya te di algunos ejemplos de acuerdo a mi experiencia. Puedes dejarme en los comentarios cómo has trabajado tú estos cultivos que te estoy hablando. Si son en los cultivos que más he tenido experiencia. Por ejemplo, la calabacita podemos hablar que se pueden trabajar a 40 centímetros de distancia, 40, 50 centímetros, hasta 60 centímetros, porque son plantas de porte amplio. La fresa, por ejemplo, la hemos trabajado de 20 a 30 centímetros, porque al ser plantas chicas se puede trabajar angostamente, pero ya cuando están más grandes de edad, por así decirlo, se extienden más, así que necesitan más espacio. Entonces, como te mencionaba, puedes dejarme en los comentarios cómo has trabajado tú estos cultivos que te acabo de mencionar para complementarlos y en un próximo video dar otro punto de vista porque este es un tema muy importante. Normalmente tomamos a la ligera cómo establecer nuestro cultivo, a qué densidad de población tenerlo y esto influye demasiado en el rendimiento. Pero, pues bueno, como es un tema muy amplio, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que te haya servido esta información, espero que te haya gustado, dale like si te gustó y pues comenta lo que tú quieras. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y si me faltó algo, déjamelo saber porque lo vamos a ver a continuación en los próximos videos. Nos vemos en un próximo video.